En medio de esta alabanza, Señor, entregamos nuestro corazón, nuestras vidas, Señor, nuestro presente y sobre todo nuestro futuro, entendiendo que tú eres dueño de todo, Señor, que tú eres lo más importante, que tú eres lo único que necesitamos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar tu presencia, a buscarte a ti, Padre, en todo tiempo. Enséñanos, Señor, a comprender, a entender que tú, Señor, debe ser lo más importante en nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ahí donde estás, mi hermano, mi hermana, tómate un minuto más para orarle al Señor. Darle las gracias por un día más de vida. Darle las gracias por todo lo que hoy tienes. Darle las gracias por todo lo que te ha permitido tener y a donde te ha permitido llegar. Entendiendo que ha sido por Él y para Él. Dale gloria y honra solamente a Él por cada paso que has dado. Por la salud que hoy tienes. Dale gracias a Él. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por esa acción tan maravillosa, Señor, que un día hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque de no haber sido por ti, Señor, definitivamente no estaríamos aquí, Padre, en busca de ti, en busca de tu presencia, en busca de tu gloria, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu amor inagotable, por tu misericordia para con nosotros, porque aunque fallamos, reconozco que fallamos, reconozco, Señor, hoy públicamente, que aunque caemos una y otra vez, ahí está tu mano para levantarnos, ahí está tu misericordia para decirnos: aquí estoy, hijo, aquí estoy, hija. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque pese a nuestra infidelidad, pese a nuestros errores, tú permaneces, tú no fallas, Señor. Gracias porque tú constantemente examinas nuestros corazones, examinas lo que somos, Señor. Por ello, Señor, te agradezco, te agradecemos infinitamente. Hoy juntos, en un solo cuerpo, en un solo espíritu, Señor. Hoy venimos delante de ti a darte toda gloria, toda honra, Padre, porque solamente eres tú quien lo merece. Hoy oramos por los presentes, hoy oramos por todos los que están aquí. Oramos por aquellos, Señor, que no pudieron venir en esta noche. Oramos, Señor, por aquellos que quizás no sacaron el tiempo. Te pido por ellos, Padre, te pido que seas tú colocando la inquietud diariamente, Señor, en todo tiempo, que seas tú colocando esa inquietud de buscar de ti, Señor, de arrodillarse a orar, de buscar de tu palabra, de conocerte un poco más. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Mi Dios, te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, tomando el control total de todo lo que hoy vamos a hacer. Te pedimos, Señor, que en esta noche seas tú glorificándote por medio de tu palabra, seas tú hablándole a tu pueblo, seas tú hablándole a aquel oyente que ha dispuesto en esta noche escuchar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo sea dándonos dirección, que no sea yo quien hable, que no sea yo quien exponga un mensaje, que sea tu Espíritu Santo, Señor, direccionándome, que sea tu Espíritu Santo hablándole a su iglesia, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegar a ese pleno conocimiento en el cual únicamente hay un camino, Señor, hay una verdad y es tu palabra, Señor. Enséñanos, instrúyenos, Señor. Te lo pedimos en esta hora, que seas tú, Señor, que seas tú glorificándote de una manera sobrenatural, que hoy podamos sentir, entender, ver, Señor, palpar, Señor, lo que tú eres. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo. Ahí está tu palabra, Señor. Hoy nos disponemos a escudriñarla. Hoy nos disponemos, Señor, a abrir nuestro entendimiento, a disponer nuestro corazón como iglesia, para que seas tú instruyendo, para que seas tú enseñando y trayendo bendición a un pueblo que escucha, a un pueblo que obedece, a un pueblo, Señor, que sigue tu palabra, que sigue tu mandato, a un pueblo que obedece. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este lugar. Muchísimas gracias, mis hermanos, por escogernos, por escoger hoy estar aquí. Entonces vamos a hacer que valga la pena. ¿Amén o no amén? Vamos a hacer que valga la pena, mis hermanos. Fíjate que hoy traigo un tema algo controvertido que desata distintas opiniones acerca de maestros,
profetas. Recordemos, primeramente, estamos en un estudio bíblico, es importante escudriñar la palabra acerca de esto. Quiero dejar en claro que mi opinión no vale nada. Mi opinión no vale nada. Aquí lo que vale es el estudio que hoy venimos a hacer. Entonces yo quisiera exponerte no solamente un pensamiento, sino también lo que la palabra nos habla acerca de esto. El peligro que corre un pueblo que escucha la palabra, el peligro que corre un pueblo que no escudriña o no escucha la palabra, el peligro que corren aquellos que se dejan guiar únicamente por hombres o por falsos maestros y no por la profecía más segura, que es la que ya está escrita. Amén. Hoy quiero hablarte, quiero exponerte, quiero enseñarte bajo el título Falsos maestros, falsos profetas. Amén. Señores, vivimos actualmente en un mundo donde la apariencia vale más que la verdad. La apariencia vale más que la verdad. Hoy es muy fácil tener una buena apariencia, una buena vestimenta, llegar a cualquier lugar, decir par de frases bonitas y ganarte el elogio y el agrado de muchas personas. Siempre lo he dicho, y es que hoy en día es muy fácil engañar. ¿Por qué? Porque las personas hoy en día se guían es por la apariencia. Vivimos en una actualidad donde lo que perciben de ti es más importante que lo que realmente eres. Lo que perciben de ti, lo que puedes llegar a mostrar es más agradable ante los ojos. Pero la palabra nos deja muchísimas cosas al descubierto, mis hermanos, acerca de esto y el peligro que hay de tú dejarte llevar por simplemente una apariencia bonita. El peligro que puede haber. Fíjense una cosa, y yo quiero colocar un ejemplo muy breve, y es, ¿qué diferencia puede haber entre una persona que sabe leer y una persona que no sabe leer? ¿Será que una persona que sabe leer puede estar de alguna manera por encima del que lee, del que no sabe leer? Podemos decir que sí, pero fíjate una cosa, una persona que no lee está en el mismo nivel de aquel que no sabe leer. ¿Sí me hice entender ahí? Una persona que no lee, aunque sepa leer, está en el mismo nivel de aquel que no sabe leer. Y esto es algo importante de entender, mi hermano. Un texto bíblico que me llamó mucho la atención y es algo que adjudico al día de hoy y es lo que está sucediendo hoy en el presente. Las personas se guían más por una prédica bonita, me llama más la atención un mensaje motivacional, aquello agradable a los oídos, más que aquello que realmente puede edificar mi espíritu. Una vez lo dije, mi trabajo en la iglesia no es mantenerte hasta que te mueras, no. Mi trabajo en la iglesia es abrirte los ojos espiritualmente antes de que te mueras, porque es que todos vamos a llegar a eso. Mi responsabilidad como pastor es que de alguna forma tú llegues al conocimiento de Cristo Jesús por medio de la palabra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y para esto, ¿yo qué necesito hacer? ¿Será que necesito decirte lo que tú quieres escuchar? ¿O necesito hablarte por medio de las escrituras, las cuales no te dan lo que quieres, sino lo que necesitas espiritualmente? Y eso es lo que hoy hemos venido a entender hoy. Fíjate que en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente, algo que me inquietó muchísimo. Y es algo que aplicamos a la actualidad del día de hoy. Es un texto que quizás conocemos, pero que decimos a medias. No lo completamos. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo quiero que tú, mi hermano, a través de toda la exposición de esta noche, puedas leer junto conmigo. Te voy a pedir ese favor. Oseas capítulo 4, versículo 6. Esto de manera informativa para que también puedas tener la certeza de lo que yo estoy hablando aparece realmente en la Biblia. Amén. Porque los textos que escogí para este tema son tan claros, mi hermano, que quizás en algún momento, si no lees, vas a quedar con esa confusión si el que hablé fui yo o en realidad yo estaba leyendo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Entonces por eso quisiera que vinieras conmigo a Oseas capítulo 4, para los que están llegando. Oseas capítulo 4, aquí hay dos Biblias, para aquellas personas que de pronto no tienen Biblia en sus manos, hay dos Biblias, las puse ahí. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
¿Cuál es la manera de nosotros instruirnos o alimentarnos en conocimiento? Yo creo que cuando nosotros estamos en una escuela, es algo fundamental e importante es que nosotros prestemos atención y también que estemos prestos a recibir dicha enseñanza, pero no solamente para recibirla y dejarla ahí, sino también para ponerla en práctica, porque todo lo que nosotros aprendemos alrededor de nuestra vida por medio de la palabra es para que de alguna forma la podamos usar a futuro como herramienta, no simplemente para tenerlo ahí. La palabra nos dice: no seas solo oidor, sino también hacedor de mi palabra, hacedor de la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otras palabras, creo que normalmente lo dicen: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero sigue diciendo el texto: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Olvidaste qué? La ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Hoy en día, mis hermanos, tristemente, la palabra de Dios se ha hecho a un lado. Hoy en día, tristemente, la palabra de Dios se ha hecho a un lado. Hoy en día, no me agrada tanto leer la Biblia si no escuchar a un predicador que hable bonito, o a un predicador que predique la palabra, pero en realidad no sé si ahí dice lo que esta persona está mencionando o no. Por eso les estoy diciendo, para exponer este tema, escogí textos tan claros que quiero que por favor me sigas en la palabra para que no piensen que estoy hablando yo, sino que es el texto el que está hablando, por lo claro que es. Señores, un pueblo que no lee, no se instruye, está fallando en dos cosas fundamentales. Está rechazando la verdad de Dios y está rechazando la guía de Dios. Un pueblo que no lee. Yo necesito estar instruido en la palabra. Yo necesito tener como amigo personal la palabra del Señor. Mi hermano dijo una palabra muy bonita. Oye, me pareció muy interesante, muy bonita, pero ¿es bíblico? ¿Eso aparece de este lado? Venga, pastor, usted dijo algo muy emocionante y todo el mundo aplaudió. Y amén, gloria a Dios. Pero ¿no sacó esto de contexto, pastor? Sí, pero tranquilo, no pasa nada. Lo importante es que la gente se vaya edificado. Sí, pero ¿cuánto va a durar eso? Hoy en día, mis hermanos, recibimos en las iglesias, tristemente, dosis personales. ¿Sabes lo que es una dosis personal? Tú llegas simplemente el domingo a escuchar la palabra, recibes esa inyección de emoción, quedas ahí emocionado, pero listo. Créeme que por la noche ya la emoción se te apagó, la emoción se fue. Algo importante que me dijo un amigo hace unos días, me dijo: Frank, nosotros no podemos vivir de emoción en emoción. Nosotros, como ministros de Dios, no debemos darnos ese lujo. Y oye, y me pareció importante, ¿sí? Porque en la vida del cristiano llega el desánimo. En la vida del cristiano a veces llega esa aflicción donde tú te sientes un poco acongojado, ¿sí? Triste, desanimado. Pero ¿qué es lo que te puede a ti de alguna manera levantar ese ánimo? Mi hermano, déjame decirte, tú hoy que estás aquí, no va a ser una palabra bonita mía, no va a ser una frase especial, no. En realidad, lo único que te va a poder a ti levantar el ánimo, si tú eres un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios, es la santa palabra del Señor. Es la santa palabra del Señor. Por eso cada vez que una persona viene a mí a pedirme un consejo, yo antes de darle cierto consejo, yo le digo: mi hermano, la palabra dice porque es que yo necesito colocar delante de un consejo, delante de mí, la palabra del Señor. Porque yo te digo todo esto, mi hermano, porque hoy en día esto no se está usando. Porque hoy en día importa más lo que un supuesto maestro, un supuesto profeta dice que Dios le dijo, que lo que leyó de la palabra. ¿Sí me hago entender? Entonces ya hoy no se menciona, hoy no dice: leí por medio de la palabra y el Señor me habló en su palabra, que decía. No. Hoy simplemente cerramos la Biblia y decimos: Dios me dijo. Y entonces podemos diferenciar las capacidades que tienen aquellos falsos profetas o aquellos falsos maestros. Una característica importante que tiene un falso maestro es que le importa más agradar al público, más agradar a la congregación que agradar a Dios. Esa es una característica importante que tiene un falso maestro. Le importa más agradar a las personas. Independientemente si se está saliendo la palabra, me interesa más agradar a las personas. Entonces, fíjense, ocurre siempre la duda. Y yo estoy seguro que de pronto en tu mente ha ocurrido la duda. Y ocurrió una duda en los discípulos. Ellos se preguntaban esto. Y yo te quiero llevar a Mateo 24, versículo 3 en adelante. Fíjate lo que dice. Mateo, capítulo 24, versículo 3 en adelante.
Dice en el versículo 3: y estando él sentado, Jesús, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin de los siglos. ¿Por qué escojo este texto, mi hermano? Porque estamos en un tiempo, estamos en una actualidad donde cualquiera puede venir a engañarte por medio de un mensaje bonito. Cualquiera. ¿Cómo es el título del mensaje de hoy? Falsos maestros, falsos profetas. Cualquiera, mi hermano, puede venir con la Biblia debajo del brazo, exponerla de una manera muy especial, muy elocuente, y cualquiera puede decir: amén, gloria a Dios. Wow, tremenda forma de exponer la Biblia. Pero ¿de qué manera lo está haciendo? Porque recuerda que probablemente podría estar sacando un texto de contexto para hacerte sentir especial. Y yo creo que allí es donde los falsos maestros cometen ese error tan garrafal, donde poder escoger un texto de la Biblia para poder hacerte sentir bien, porque Dios te ha escogido, porque Dios tiene esto para ti, porque Dios te sacó de lo... Oye, tengamos cuidado con todo esto. Es importante tener cuidado, mis hermanos. El versículo 4 dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Fue importante y escogemos solo un versículo donde dice: cuidado de que nadie os engañe. ¿Cómo es la única forma que nosotros podemos estar atentos a no recibir un engaño o a que alguien venga a distorsionar la palabra del Señor? Yo necesito estar leyéndola. Me acordaba de un ejemplo hace un momento que tenía en mi mente a mi hermano. Mi hermano conoce algo de leyes, ¿cierto que sí? ¿Sí? ¿Será que alguien puede venir y engañarte por medio de las leyes? De alguna manera no puede. ¿Por qué? Porque mi hermano está constantemente instruyéndose en esto. Entonces, si viene alguien con mentiras, ¿puede engañarlo? No, porque él tiene cierto conocimiento de leyes. Mis hermanos, ¿por qué coloco este ejemplo? Y se me viene a la mente porque lo pensaba durante en la casa. Si yo tengo la palabra de Dios en mis manos, si yo escudriño la palabra del Señor, cualquier persona, y cuando hablo de cualquier persona, yo me incluyo, mis hermanos. Yo me incluyo. Porque hoy en día se le ha dado cierto mérito a personas. Me voy a poner de ejemplo al pastor. Que si el pastor lo dice, hermano, amén. Y si no está en la Biblia, abra espacio y póngalo. Mi hermano, porque es que el pastor lo dijo. ¿Sí? Mi hermano, no. Así venga hasta un mismísimo ángel del cielo, creo que ya lo hemos predicado. Mi hermano, se ha llamado anatema si viene a predicar un evangelio diferente. Y yo necesito capacitar a esta iglesia de esa forma. Y la única forma de capacitarte es escudriñando la palabra del Señor. Mira que nadie os engañe. ¿Por qué? ¿Por qué? Lee conmigo el versículo 5. ¿Por qué? Porque es que vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mira, hoy hay personas que vienen en el nombre de ¿quién? Mi hermano, el nombre más usado a nivel mundial es el nombre de Jesucristo. Pero ¿cuántos vienen en el nombre de Jesucristo? Pero ¿cuántos traen una verdad? Muy pocos. Carecen de verdad, carecen de escritura, carecen de Biblia, porque no les interesa lo que allí está. No les interesa. ¿Por qué? Porque su única meta es esclavizar a las personas. La palabra es clara cuando dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Un falso profeta, un falso maestro, lo menos que quiere es que tú conozcas la verdad. Porque desde ese momento te abrirá los ojos y ahí, mi hermano, vas a poder ver realmente. Un falso maestro, un falso profeta, lo que menos quiere es mostrarte la verdad, porque no le interesa que tú seas libre, le interesa que tú seas su esclavo. Y esto es importante que lo entiendas, porque vendrán muchos en mi nombre. Pastor, pero es que es un buen predicador y predique en el nombre de Cristo Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Hoy podemos ver noticias del exterior, incluso en Colombia, personas que se hacen llamar el Mesías. Creo que hace poco estaba mirando en YouTube un hombre que se hacía llamar el Mesías, de allá de países africanos, creo que era. Que él decía que era el Mesías, él era el Mesías. Mi hermano, aquel que no coma Biblia, aquel que no se alimente con alimento, haga la redundancia, con alimento sólido, mi hermano lo engaña. Wow, sí, el Mesías, voy a llamar a toda mi familia, llegó el Mesías. No, la palabra no me dice que así va a ser. La palabra no me dice que va a ser de esta manera. O sea que esto es falso.
Porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. ¿Pero a quiénes van a engañar? Mis hermanos, a aquellos que caminan ciegamente, simplemente escuchando. Una persona que es ciega se puede dejar guiar por aquel que escucha. Pero yo necesito de alguna manera abrir mis ojos de manera espiritual. No sigamos, mi hermano, ignorando esta verdad. No sigamos ignorando lo que la Biblia por años nos ha gritado. Cuídate, cuídate, cuídate de los falsos maestros. Cuídate de los falsos profetas, cuídate. Pero nosotros hoy en día, fíjate, algo particular que mientras ordenaba la silla, yo entendía. Y era, hoy en día en las iglesias donde mayormente hacen este tipo de eventos, viene el profeta tal, viene el maestro tal, viene el apóstol tal. Las personas buscan siempre sentarse en los primeros lugares, ¿sabías? Pero es para recibir una palabra de parte de Dios, ¿cierto? Pero en la mayoría de los lugares, y lo digo porque sigo en redes algunos pastores que hacen estudio bíblico también, y la mayoría de esas iglesias, los primeros asientos están vacíos siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque como es una práctica de conocimiento, a cualquiera por lógica o quizás por instinto le da por sentarse atrás, igual que en las escuelas. Yo me sentaba atrás para que no me preguntaran. Y es curioso porque si yo me siento delante, de pronto mi hermano, ¿qué dice la palabra en tal sitio? Tú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, nos mueve más el emocionalismo que el crecimiento en conocimiento. Nos mueve más eso. Yo prefiero moverme por emocionalismo. Claro. Eso es instantáneo. Pero resulta que el escudriñar la palabra y el llenarte de conocimiento lleva su tiempo. Para esto hay que querer. Yo necesito querer tener el conocimiento pleno de la palabra del Señor, pero para eso tengo que tener disposición. Tengo que tener la disposición. Versículo 4, respondiendo Jesús, el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué fue lo que los discípulos le preguntaron? Señor, ¿cuándo va a ser tu venida y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Entonces el Señor le está nombrando una serie de acontecimientos para que tengan noción de cómo va a ser este día. Pero fíjate algo interesante aquí en la palabra, cuando este texto bíblico lo mencionaba con una persona un día, y yo se lo leía, y fíjate que probablemente es un texto muy conocido, ¿cierto? Oye, estamos en Mateo 24 en adelante, y quizás las señales antes del fin. Podemos decir que es un acontecimiento muy conocido. Pero fíjate que toda esta persona me decía que eso dice en la Biblia. Cuando yo le leía, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrán terremotos en diferentes lugares. Y esta persona me preguntaba, ¿eso verdad lo dice ahí? Y corrió rápido a buscar su Biblia y la agarró para mirar si era verdad. Ahí podemos ver que leíamos hace un momento en Osea. El pueblo, ¿por qué está pereciendo? El pueblo, ¿por qué fue destruido? Por falta de conocimiento. Algo tan básico, la gente no lo ha leído. Hay personas que no tienen este conocimiento. Y yo decía, pero oye, es tremendo. Las personas no se van a ir. ¿Por qué? Porque hoy en día los falsos maestros y los falsos profetas te han acostumbrado a irte a un versículo que encaje a tu estado de ánimo actual. ¿Me hago entender? Sí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿ya leíste el resto del contexto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya leíste el resto del texto? ¿Ya leíste en qué condición estaban estos hombres cuando dijeron esa frase? No, pero simplemente me interesa. Jehová es mi pastor, nada me faltará, todo lo puedo en Cristo. Mi hermano, no. La palabra es mucho más que eso. La palabra es mucho más que simplemente buscar un estado bonito y colocarlo en Facebook porque me pareció que ese versículo suena bien. La palabra es mucho más que eso. Yo creo que nosotros hemos minimizado muchísimo lo que la palabra en realidad nos enseña. Entonces esta persona fue rápidamente a su Biblia y buscó a ver si era verdad lo que yo le estaba diciendo. Yo no creo, Frank, que eso esté ahí escrito. Sí, oye, pero ¿cómo así? Ya el Señor lo había dicho con anticipación. Claro que sí. Ya lo había declarado con anticipación, pero esto no es nada. La palabra completa, la Biblia entera,
nos señala una serie de acontecimientos, nos señala cómo va a ser su venida, cómo vendrá, cómo será. Por eso es que hoy en día vienen falsos cristos y dicen: yo soy el Mesías, y las personas se lo creen. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, iglesia. Porque no hay conocimiento de la palabra y todo el mundo se va detrás. Viene un falso profeta, habla, profetiza y la gente se va detrás. Viene un falso maestro, enseña, dice parte palabras bonitas y la gente se va detrás y lo elogia y echa a un lado la palabra y echa a un lado a Cristo. Mi hermano, estamos en un error. Yo he venido hoy a despertar y a quitar esa falsa creencia. Versículo 8: y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Y aquí viene algo muy importante. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Aquí viene algo tremendo y creo que es lo que hemos hablado con algunos hermanos. El nombre de Jesucristo tiene tanto poder y es tan importante, mis hermanos, que se está censurando a nivel mundial, Facebook, redes sociales, en muchos lugares, el nombre de Jesucristo. Yo creo que hay ciertos centros comerciales que creo que niegan el acceso a personas. Si tú traes el nombre de Jesucristo acá escrito, no puedes pasar porque, ¿sí? Entonces, el nombre de Jesucristo tiene tanto peso que tú puedes llegar a un lugar y tú dices: muy buenos días, Dios les bendiga. Y la gente: buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo estás? Pero tú llegas a un lugar y tú dices: muy buenos días, mi Señor Jesucristo los bendiga. ¿Viste qué le pasa? ¿Por qué? Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar y orientarnos. Mira, ¿en dónde estoy? ¿En dónde debo estar? ¿Sí? Porque hemos estudiado en algunos estudios bíblicos que el nombre de Dios es como un título, ¿sí? Dios. Hay falsos dioses. Dios, cada persona puede tener su Dios, pero Cristo es el nombre sobre todo nombre. Es el único. El alfa, el omega, el principio, el fin, es el único. Jesucristo es uno solo. Tú nunca has conocido a una persona que se llame Jesucristo, ¿no? ¿Cierto que no? Jesús, pero Jesucristo, ven, Jesucristo. No hay manera que una persona se llame Jesucristo, porque no hay nadie en tu conocimiento básico de ser humano. Tú no serías capaz de colocarle a tu hijo Jesucristo, no, porque ese es un nombre que ese nombre está por lo alto. Entonces, mis hermanos, cuando los demonios incluso escuchan este nombre, tiemblan. Mi hermano, ¿por qué yo te digo esto y hago énfasis acá? Porque los falsos maestros y los falsos profetas, al que menos nombran es al Señor Jesucristo. No les interesa nombrar a Jesucristo. No les interesa. Se salen de todo este estudio, se salen de la palabra, porque la palabra habla de Cristo mismo. De principio a fin habla de Cristo. Cuando un predicador se pare en un púlpito y no exponga a Cristo, mi hermano, perdió su tiempo y tú también. Y esto hay que entenderlo. Es importante entenderlo. Los falsos maestros no te predican a Cristo. Los falsos profetas, mi hermano, nunca le adjudican cierta profecía a Cristo. Nunca. ¿Por qué? Porque les interesa, lo único que les interesa es que las miradas vengan hacia ellos, que el mérito sea el de ellos, que el elogio sea para ellos. No les interesa nada más. Y yo creo que esta es una de las formas que podemos, y creo, no me quiero adelantar, que podemos identificar a un falso profeta o a un falso maestro. Versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y esto es algo tremendo acá. Y unos a otros se aborrecerán. Algo tremendo. Porque cuando llegue este momento que va a llegar, se va a diferenciar el trigo de la cizaña. Aquí vamos a ver quiénes eran los que verdaderamente estaban en Cristo Jesús y quién eran aquellos que se movían únicamente por emoción, iglesia. Entonces, si tú estabas en Cristo Jesús, caminando en CristoJesús, predicando la palabra, mi hermano, aquellos que se movían por emoción, créeme, te van a entregar. Créeme, van a decir: ya, mira, no, aquellos eran los que hablaban de ese tal Cristo. Yo creo en Dios, yo creo en mi Dios, claro, mi Dios es uno solo. Todos seguimos el mismo Dios y todo. No, estás mal. No hay manera. Porque si está en una sala un satanista y él dice: uy, mi Dios me bendiga, y está un cristiano que dice: mi Señor Jesucristo me bendiga, Él es tu Dios, ya sabemos que ahí no hay el mismo Dios, aunque hay un título parecido, ¿cierto?
Hay un título parecido, yo me estoy haciendo entender con este tema. Hay un título parecido, aquel tiene un Dios y este tiene un Dios, ¿son iguales? Seguimos al mismo Dios. No, mi hermano, aquí hay un error. Aquí hay un error importante. Los falsos maestros tienen un Dios y no es exactamente Jesucristo. Son ellos mismos, porque buscan su gloria. Y ya vamos allá, no me quiero adelantar. Dice en versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Muchos falsos qué? Profetas se levantarán y engañarán a pocos. No, engañarán a muchos. Muchas personas, mi hermano, lugares donde se llena la iglesia cuando dicen, hoy es noche de profecía. Hoy es domingo de sanación. Hoy el Señor tiene una palabra para ti, viene el apóstol tal. Oye, el lugar se llena. El lugar se llena. Pero no, en Misión Vida va a predicar el pastorcito Frank. Vamos a verlo mejor, vamos a verlo por redes sociales, cuando vea el video. No nos interesa. ¿Por qué? Porque nos movemos por emociones. ¿Y qué es lo que nos venden los falsos maestros y los falsos profetas? Emociones. Dosis de emociones, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de muchos qué? Se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces fíjense, hace un tiempo nosotros decimos, pero ya va, cuando se predica el evangelio en todas las naciones, esto es importante entenderlo. Estuve en un seminario hace mucho, creo que ya hace como 1 año, 2 años, y había un expositor que nos explicaba algo importante, y él decía, tenemos una meta, y es poder traducir la palabra de Dios, la Biblia, en todos los idiomas a nivel mundial. Entonces nos mostraba unas estadísticas y unos documentos donde ellos señalaban que solamente faltaban 2.000 idiomas para que la palabra fuera traducida en todos los idiomas, ya, para que todo se traduciera. Entonces, ¿será que 2.000 idiomas son poquitos o son muchos? Quizás lo podemos como mucho, mi hermano, es poquito, pero fíjate, hay personas trabajando para que la palabra de Dios sea traducida, mientras que hay otros trabajando para que eso no ocurra. Entonces volvemos al inicio, donde estaba simplemente el sacerdote predicando la palabra y tú estabas, amén. Mi hermano, volvimos al inicio, donde se para un falso maestro, un falso profeta, y lo que menos quiere es que tú leas la Biblia. Lo que menos quiere es que tú abras la palabra de Dios. No, a él no le interesa. Porque él quiere que tú estés convencido únicamente de lo que él dice. Únicamente. Así puedes diferenciar a un falso profeta. Voy a dejar el versículo hasta ahí porque quiero enfatizar, quiero hacer énfasis únicamente en los falsos profetas y falsos maestros. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, fíjate algo lo que dice. 1 Timoteo 4, 1 y 2 dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de quién. Entonces, mi hermano, es tremendo cuando podemos llegar a pensar que ¿será que Satanás no se mueve en las iglesias? Satanás se mueve en las iglesias. De hecho, Satanás está predicando en los púlpitos. Tenemos a este ser predicando, utilizando hombres en los púlpitos. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, personas que no le interesa que tú avances en el conocimiento, sino que te quedes ahí, te predican doctrinas, falsas enseñanzas, donde te muestran que si tú te vas fuera del lugar que ellos lideran, estás perdido. Creo que hablamos hace unos 15 días acerca, no sé si se acuerdan, acerca de las sectas, ¿cierto? ¿Qué es una secta?
hacia dónde nos lleva la secta, cómo evitar la secta, cómo evitar convertirnos en secta. Y creo que hablamos mucho de este tema. Mis hermanos, ¿cuál es la doctrina que tú debes seguir? ¿Será que la doctrina que te enseña Fran Rincón? ¿La doctrina que te enseña la Iglesia Misión Vida? ¿La doctrina que te enseña tal iglesia, cierta iglesia? Mi hermano, hay una sola doctrina eficaz y verdadera. Y es la que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de su palabra. El verdadero evangelio del Señor. Y nosotros debemos de alguna forma prestarle atención a esto, porque es importante. Esto va a ser la diferencia entre estar en la verdad y entre seguir una mentira. Constantemente seguir una mentira. Caminar y defender una mentira. Los apóstoles murieron cruelmente, pero créeme, ellos no murieron por defender una mentira. Ellos murieron, dieron su vida, lo entregaron todo por defender algo que ellos sabían que era verdad, y era la doctrina y la palabra del Señor. Era defender estas escrituras, era defender lo que aquí estaba escrito. Esto es importante, mis hermanos. ¿Por qué? Vendrán muchos, apostatarán, apóstatas. Mi hermano, todo lo que se predique y esté fuera de la palabra es herejía, es apostasía. Por eso es que nosotros no podemos decirle amén a todo. No podemos decirle amén. ¿Qué significa la palabra amén? Que así sea. O sea, yo puedo decir cualquier tipo de herejía y tú me vas a decir que así sea, que se haga. Mi hermano está muy de acuerdo conmigo. Aún en nuestra ignorancia podemos estar aceptos a personas que lo único que buscan es dañar el buen nombre de Jesucristo y sobre todo al pueblo de Dios. Engañarnos. ¿Pero por qué? Por lo que leíamos hace un momento en Oseas. Por la falta de conocimiento. Porque personas que no se instruyen en la palabra, y esto es triste, personas que no les gusta escudriñar la palabra, no les gusta, no les interesa. ¿Por qué? Porque eso no eleva las emociones. Y esto es triste. Por eso es que los falsos maestros y los falsos profetas hacen de las suyas con estas personas. Pero créeme que esto se pone bueno. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos, mi hermano, esto fue escrito hace muchísimos años, pero ¿será que aplica a este tiempo? ¿Será que aplica ahora? Mi hermano, definitivamente sí, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Será que esta es una predicción, esta es una profecía que se cumple en este tiempo? ¿Será que sí o no? Claro, porque está escrito en primera de Timoteo 4. ¿Cierto? Mi hermano, se está cumpliendo, lo estamos viviendo. Mi hermano, hay lugares donde no sufren la sana doctrina. No hay doctrina, a nadie le interesa predicar la sana doctrina, no les importa. Y el pueblo, amén, gloria a Dios. Bien que así sea. Mi hermano, nos estamos hundiendo solos, solitos. Hay que recapacitar, hay que abrir los ojos, hay que despertar, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, esa expresión, comezón de oír, es queriendo ir a escuchar lo que tú necesitas, lo que tú quieres escuchar. Bueno, estoy pasando por un mal momento sentimental, voy a ver qué me dice el Señor. Entonces, tú, a mí como pastor me comentaste eso hace 3 días, y ya yo sé que tú estás pasando por un momento sentimental. Yo tengo que acomodar esta palabra a ti, a tu experiencia, para que tú salgas de aquí, mejor dicho, edificado o edificada. Yo lo necesito, mi hermano, ¿sí? Entonces, esto es lo que ha llevado a muchos predicadores que quizás en su momento comenzaron bien, iban conforme a la palabra, pero luego se desviaron. Se desviaron por esas ganas de quererle dar al pueblo lo que el pueblo necesitaba o que ellos creen que necesitaba, o mejor dicho, no que necesitaba, lo que el pueblo quería. Y ahí se equivocaron. ¿Qué le pasó a Aarón? Cuando Moisés estaba buscando la ley, estaba reunido con Dios. El pueblo quería algo. Mira, Moisés demoró mucho allá arriba, no está demorando mucho. Y nosotros queremos a un Dios visible. Nosotros queremos, el pueblo estaba interesado en lo que ellos querían. Y Aarón cometió un error. Entonces aquí está la diferencia entre un Moisés y un Aarón. Aarón te da lo que tú quieres, pero Moisés te trae de parte de Dios lo que tú necesitas. ¿Yo me hice entender ahí? Te trae lo que tú necesitas y te lo trae de parte de Dios. Aarón, por querer de alguna forma alcahuetear lo que el pueblo quería, le hizo una estatua.
y todos empezaron a adorar. Mi hermano, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Hoy en día muchas personas idolatran, adoran a un profeta. Muchas personas idolatran a un profesor, a un maestro. Muchas personas idolatran a un pastor que hable bonito. Mi hermano, cuidado, cuidado, que nadie os engañe. Cuidado. Y esto es importante entenderlo. Que nadie te engañe, mis hermanos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Se amontonarán qué? Claro, yo necesito esto es importante. Aquí estoy viendo una oportunidad. Mira, algo triste es que en las iglesias, ¿cómo tienen a la iglesia cristiana? ¿Será que la iglesia cristiana en el mundo está en buen concepto? La iglesia cristiana en el mundo no está en buen concepto. Mis hermanos, hay algo difícil, hay una profesión difícil hoy en día. El ser pastor es difícil hoy en día. ¿Por qué? Porque hay muchos que han dañado ya el buen nombre, ya lo han dañado. Y hoy en día se llama pastor ladrón. Porque hay muchos que han hecho mercadería de la fe, de las personas. Han engañado, han estafado, han robado. Y esto es triste, mis hermanos, es triste. Por eso es que hoy en día nadie quiere ser pastor. Yo prefiero mejor ser un profeta. Prefiero ser un maestro, prefiero ser un apóstol. Me invitan, voy de iglesia en iglesia, predico lo primero que se me ocurra y dejo ahí el desorden. Y el pastorcito de la iglesia que mira a ver cómo ordena. No, mi hermano. Una vez mi pastor Jason Malarte allá en Bogotá me decía: Fran, yo no puedo dejar que cualquiera se pare ahí a predicar, porque es que el púlpito es mi responsabilidad, me dijo una vez. Y yo cuestioné eso de alguna forma. Yo, ¿qué le pasa? Pero si viene una persona a predicar la palabra y viene este, lo cuestioné y hoy me doy cuenta, tenía razón. El púlpito es mi responsabilidad, yo no puedo dejar pasar a cualquiera porque es mi buen amigo o porque me dijo que predicaba bonito. No, muéstrame algo, muéstrame un video, dime a ver, para ver de dónde viene, qué doctrina te enseñaron, a quién predica. Entonces no, me dijo que predicaba bonito, me dijo que llenaba lugares, que la última vez que predicó llenó Movistar Arena. Bacano. Entonces ya no empecé a predicar. No puedo hacerlo porque tengo una responsabilidad con la iglesia. Tengo una responsabilidad con la grey. El versículo 4 dice: y apartarán de la verdad el oído. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mi hermano, esta es una denuncia vigente. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Qué horas son? No me quiero ir muy largo. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Mis hermanos, predicadores que se paran en los púlpitos a echar historias. Mi hermano, ¿cómo identificar a un falso maestro? Se para en un púlpito únicamente a contar historias, fábulas. Se apartarán de la verdad. Se apartarán de la verdad el oído. No me interesa escuchar Biblia, no me interesa escuchar la palabra de Dios, no me interesa escuchar la voz de Dios. Me interesa porque me parece más interesante la historia que está comentando el pastor, la historia que está hablando el pastor. Entonces me tomo como introducción, la predicación dura 1 hora, me tomo 45 minutos echando la historia y ahora sí, abran su Biblia y lo que hago es parafrasear, porque ni siquiera la leo. Mi hermano, ya aprendamos a identificar a un falso maestro. Ya aprendamos a identificarlo, porque yo creo que en este punto ya es que, ¿sabes por qué te digo que ya es sencillo identificarlo? Porque es que hoy en día están muy descarados. Ya hoy en día es descarado, o sea, ya no da vergüenza. Ya ni siquiera anteriormente hay un predicador que yo seguía en mis inicios y a mí me gustaba muchísimo él cómo predicaba, me encantaba. De hecho yo lo miraba y yo decía: wow, me gusta cómo predica el hombre. El hombre abría la Biblia, apenas se paraba ahí, él decía: abran su Biblia y leía la palabra, iba escudriñando todo y leía y predicaba, exponía la palabra de una forma impresionante. Pero hoy en día me puse a ver sus videos, tenía mucho tiempo que no veía sus videos. Entonces el hombre se para, habla con la misma elocuencia, pero solo habla fábulas. Menciona la palabra de Dios por allá, pero lo único que le da a la gente es dosis de emocionalismo. Y se volvió más motivador que predicador. Aquí hay una gran diferencia entre un predicador de la palabra de Dios
y un motivador, un conferencista. Hay una gran diferencia. Yo puedo en algún momento dar conferencias, yo puedo dar una conferencia, obvio, pero yo necesito dejar claro, mis hermanos, hoy no vengo a predicar, no te vengo a predicar, vengo a darte un mensaje motivacional y lo dejo claro, necesito dejarlo claro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú no esperes algo bíblico de mí. No, el pastor lo dijo al inicio. Si una persona lo critica, pero el pastor no veo que abrió la Biblia, no, él lo dijo al inicio. Hoy no vengo a predicarles, vengo a darles un mensaje. Y créeme, y si digo esas palabras es porque no estoy acá. Estoy en algún momento hablando contigo, sentado en una silla, tengo al grupo de servidores y les digo, muchachos, vengo a darles un mensaje motivacional. Vengo a darles un mensaje para que suban el ánimo. Pero aún así no dejo la palabra al lado, no la puedo dejar al lado. Mi hermano, hay que aprender a identificar a los falsos maestros. Los falsos maestros hoy en día únicamente saben contar historias. Únicamente saben contar historias y apartarán la verdad, es decir, la Biblia, y se volverán a las fábulas. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, dice. Pero fíjate, me encanta como dice este texto. Yo quiero que vayas tú conmigo ahí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Segunda de Pedro 2, 1, 3 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mi hermano, esto hoy en día se convirtió en una verdad, en una realidad, voy a decirlo así, en una realidad. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y fíjate bien, introducirán. No sé tú, pero aquí es donde se empieza a poner interesante esto. Aquí es donde se empieza a poner interesante. A veces nosotros nos protegemos con el que viene, pero descuidamos al que ya está. ¿Sí me van a entender? Descuidamos al que ya está. Y ese que ya está es el que empieza a meterse por los laditos, a mostrarse como alguien impecable y empieza a introducir encubiertamente herejías. Entonces, esto suena bonito. Este hombre tiene una buena reputación. Esto debe ser verdad. Pero eso no, yo creo que aparece en la Biblia. No, pero el hombre tiene buena reputación y esto puede ser verdad. Mi hermano, ojo, mira cómo lo están metiendo. Encubiertamente herejías destructoras que poco a poco va destruyendo la buena esencia o la cristocentricidad de una iglesia. Lo va destruyendo poco a poco. El domingo los invito porque el domingo voy a hablar acerca de las 8 enfermedades de la iglesia. Las 8 enfermedades de la iglesia. Y esto va a ser importante, este tema va a ser muy importante. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con introducir falsas enseñanzas? Esta herejía, mi hermano, termina en la destrucción de la iglesia. Iglesias muy de renombre hoy en día que comenzaron bien, comenzaron siendo cristocéntricas, bibliocéntricas, pero hoy en día únicamente se predican fábulas. Hoy en día únicamente se predica un falso evangelio. ¿Por qué? Se distorsionó. No por los que llegaron, no por los que están afuera, sino por los que estaban adentro. Se fueron distorsionando. Algo importante que debe tener un líder dentro de la iglesia es que no se debe dejar manipular. Mi hermano, yo necesito que día a día Dios sea quien me hable y coloque la palabra en mi corazón para yo exponérsela a la iglesia. Yo necesito eso. Yo necesito que sea Dios quien me hable constantemente. No que venga otra persona y me diga, pastor, mire, venga y esto, pastor, venga y lo otro. Es tremendo. Miren, si algo tengo yo como pastor aquí en Misión Vida Guadua, es que todo el mundo me dice qué hacer. Yo no tengo a uno, a dos, a tres, mucha gente. ¿Por qué tú haces esto? Pastor, ¿y por qué? Y un mensaje, y el otro, y el otro, y el otro. ¿Ustedes se imaginan donde yo le hiciera caso a todo el mundo? Yo, Señor, Padre, son muy buenas ideas todas las que estas personas me ofrecen. Son buenas ideas, pero dame dirección, Señor, porque no le quiero hacer caso al hombre. Te quiero hacer caso a ti, Señor, directamente. Ayúdame. Pero entonces, ¿qué pasa con la manipulación, mi hermano? El líder se deja manipular de un cierto entorno, de un cierto grupo. Y créeme, esto a veces, en la mayoría de los casos, termina en la destrucción de la iglesia, en la destrucción del oyente.
Sigue diciendo el versículo, y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿El camino de la verdad será qué? Es triste cuando una persona utiliza la palabra para engañar y utiliza la palabra, mis hermanos, únicamente para generar algún tipo de beneficio personal. Es triste lo que hoy sucede hoy en día. ¿Cómo identificas a un falso maestro? ¿Cómo identificas a un falso líder? Utiliza la palabra para manipularte, para obtener de ti lo que necesita. Yo creo que... ¿Quieren que sea más claro? Para obtener de ti lo que necesita. Hoy en día se utiliza Malaquías para decir que me han robado. Malditos son con maldición porque me han robado. Aquellos que no dan el diezmo están, mejor dicho, se les cierra el cielo. Mi hermano, se están aprovechando de la gente, se están aprovechando de la buena fe. Y hay personas que escuchan Malaquía, no leen Malaquía, ni siquiera van allá, no van, ni siquiera saben en qué espacio de la Biblia queda Malaquía, porque no les interesa, porque amén, el pastor dijo que amén, y yo, oye, yo no voy a robar. Recuerda, a mí, si yo con falta de conocimiento, si me dice alguien, un líder con autoridad, oiga, me dice que yo estoy robando a la iglesia, oye, yo no voy a robar a la iglesia. Y por ahí se van, están haciéndole un daño a la congregación, le están haciendo un gran daño a la iglesia. ¿Cómo identificar a un falso profeta, a un falso maestro? Está más interesado en un bien personal que en enseñarte la palabra de Dios. Te habla, te motiva, te dice, pero nunca nada para una edificación personal, para una edificación espiritual. Nada. Lo que te dije al principio, te lo repito. Mi trabajo en la iglesia no es entretenerte hasta que te mueras. No. Mi trabajo en la iglesia es abrirte los ojos espiritualmente hasta que te mueras, presentarte a Cristo. Porque, mi hermano, voy a tener un peso muy grande en mi corazón. Si tú en algún momento partes y te fuiste, mejor dicho, puesto los ojos en mí, voy a tener un peso en mi corazón. Yo necesito presentarte a Cristo, yo necesito predicarte a Cristo, yo necesito llevarte al pleno conocimiento de la palabra. ¿Y cómo lo hago? Predicando la palabra. El versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros con palabras ¿qué? Con palabras fingidas. ¿Qué fue lo que yo te dije al inicio? Voy a repetir lo que dije al inicio. En la actualidad vivimos en un mundo donde la apariencia vale más que la verdad. Personas que se dejan llevar por las apariencias. Vivimos en una actualidad donde lo que perciben de ti es más importante que lo que realmente eres. Personas que están haciendo mercadería de la fe, pero no importa, es que tiene un buen traje y tiene una buena corbata, tiene un buen carro. Yo no creo que se venga para acá a robarnos. ¿Qué tal? Mi hermano, cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre. Mi hermano, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi hermano, iglesia, que esto no te pase a ti. Quiero terminar con un punto muy importante: ¿cómo identificarlos? Pastor, ¿está bien? Me estás hablando de falsos profetas, me estás hablando de falsos maestros, pero ahora yo necesito identificarlos. Yo necesito identificarlos. Mateo capítulo 7, versículo 15. Fíjate lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas. Y lo tremendo, mi hermano, es que tenemos la Biblia con nosotros, en nuestra mano, a nuestro alcance. Y constantemente la palabra nos dice, cuídate de los falsos maestros, cuídate de los falsos profetas, cuidado, guardaos, cuídense, ojo con ellos. Y nosotros nos dejamos engañar una y otra vez. Mi hermano, esto da risa, perdóname que me ría, pero esto da risa. Pastor, no pude ir a la iglesia porque es que me invitaron a una iglesia donde hacen sanación. Esto está buena. Y bueno, mi hermano, Dios te bendiga. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Si yo le he predicado constantemente, no puedo hacer nada. Allá hacen sanación. Yo pensé que la sanación venía de parte de Dios.
pero seguro allá es un lugar, es una sucursal del cielo. Probablemente. Mi hermano, cuidado con esto. Cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Es que lo tremendo es que Satanás a ti no se te va a presentar con cachicola y diciendo, he venido por ti. No. Él se va a presentar muy bonito. Él se va a presentar como un ángel de luz, recuérdalo. Vendrán ante ti, ante vosotros, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Identifícalo. ¿Cuál es su intención? ¿Qué te está predicando? ¿Qué enseña? Mira sus actitudes. Mira de qué es de lo que más habla. Invítalo a tomar un tinto. Invítalo, decía mi pastor, invítenlo a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque jugando fútbol es donde una persona muestra realmente quién es, ¿verdad? Y oiga, tremendo. Mi hermano, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo los conozco? Mis hermanos, por sus frutos. Una persona que finge ser lo que no es, tarde o temprano deja al descubierto su verdadero rostro. Tarde o temprano. Pero hay muchos personajes. Por favor, mi hermano, búscame ese texto. No quiero mencionarlo y que de pronto la gente que nos estén viendo vaya a decir, pero ¿por qué nos llaman así? Donde llaman asnos los brutos. Búscame el texto, por favor. Y lo mencionamos. Pero las personas siguen escuchándolo. Siguen escuchándolo, saben cuáles son sus intenciones, pero no importa, lo pasan por alto. Mis hermanos, ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Un falso maestro y un falso profeta le importa o busca la manera de que tú permanezcas ciego espiritualmente, porque es la única forma que tienen de exprimirte. Aquella persona que se levanta con la verdad es un rebelde. Aquella persona que se levanta con la verdad es un protestante. Esta persona, sáquenlo de este lugar. Claro, mi hermano. Pero déjame decirte, si tú estás en un lugar, o si este lugar se llega a convertir en eso que yo hoy estoy predicando, sal corriendo. Sal corriendo. Y busca un lugar donde verdaderamente te prediquen la sana doctrina. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? No. Mis hermanos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Es imposible que un buen árbol dé buenos frutos. Es imposible. Aunque tú coloques a un lobo que con una apariencia de bueno en medio del enjambre de oveja, tarde o temprano el lobo se va a comer a la oveja. Tarde o temprano. Entonces yo no puedo pretender, no, él de pronto tiene malas intenciones en su corazón, pero él va a cambiar en cualquier momento. Mi hermano, ojo con eso, cuidado con darle poder a las personas. Yo no te estoy hablando acá, no quiero que se malentienda. Pero pastor, ¿cómo estás diciendo que Dios no cambia a las personas? Sí, Dios cambia a las personas, ojo con eso. Dios cambia a las personas. Pero hay personas que vienen a la iglesia con malas intenciones. Hay personas que vienen a la iglesia no con buenas intenciones. Hay hombres que tienen la palabra en sus manos, tienen la Biblia en sus manos, aparentan estudiar la Biblia, pero su intención es otra. Eso los convierte en falsos maestros. Personas que vienen con dichas profecías, Dios me habló, Dios me dijo, mi hermano, pero lo único que busca es un beneficio personal. Hay que tener cuidado con esto, porque ¿a quién no le agrada eso? ¿A quién no le agrada este tipo de lenguaje? Dios me habló que te dijera lo siguiente, mi hermano, la palabra me dice, ninguna profecía es de manera privada, independiente. No. Los profetas venían para la edificación del pueblo, para la edificación de la iglesia. No solamente para ti, porque tú eres más especial que el rey. Entonces Dios hoy te dijo, ten cuidado con eso, dice hermano. Ten cuidado con eso. Pastor, pero es que Dios me habla. Sí, Dios te puede hablar. Tranquilo, pero te está hablando a ti. Pero si la palabra no es para la edificación de la iglesia, consérvala. Fue para ti. Dios te la entregó a ti. Pero si esa palabra que Dios te entregó es para la viva edificación de la iglesia, coméntasela al pastor. Analícenlo, oren por ello.
Y si está edificando o va a edificar a la iglesia, póngala. Pero mientras tanto, guárdala porque es para ti. Dios te la entregó a ti. Esto es importante entenderlo. Versículo 17. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿dónde? Al fuego. Así pues, por sus frutos los vas a conocer, mi hermano. Por sus frutos los conoceréis. Falsos maestros, falsos profetas, que lo único que vienen es a dañar el buen nombre de Jesucristo, porque es que vienen en su nombre. Porque es que vienen en su nombre. Pero su fruto no es bueno. Su fruto es venenoso, es dañino. Para aquellos que tienen falta de conocimiento, para aquellos que no se instruyen en la palabra. Y el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios es obedecer a Dios, es predicar la palabra de Dios tal y como está escrita. No adulterándola, no sacándola de contexto, no, predicándola tal y como está escrita. Esto es necesario que le prestemos atención. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, y fíjate, te mencioné hace un momento que pueden estar nombrando y diciendo noche de profecía, noche de milagros, noche de sanación. Entonces, en algunos casos, es como si no tuvieran en cuenta la opinión de Dios. Y si Dios ese día no quiere hacer sanación, y si Dios ese día no quiere hacer un milagro, ¿hay qué? ¿Cómo quedas tú, mi hermano? ¿Ah? ¿Qué has metido con toda esa gente? Ten cuidado. Pero un falso profeta, un buen falso profeta que se respete, siempre trae un plan B. Siempre va a traer un plan B. Tremendo, porque la mayoría de las sanaciones que ocurren nunca es de parte del miembro antiguo de una iglesia, si lo revisas desde un punto de vista. Entonces, resulta que noche de sanación, vino gente de todos lados. Vino gente de todos lados. Mi hermanita Teresa tiene una enfermedad. Mi Dios la guarda. Tiene una enfermedad. Mi hermana Teresa tiene 20 años en la iglesia de Misión Vida. Pero resulta que el hombre que iba a traer una sanación de parte de Dios, a la que menos escogió fue a Teresa, sino que escogió a una mujer que venía desde Medellín o venía de Bogotá. Nadie la conoce, pero estuvo ese día ahí. A esa fue a la que le dio la sanación. Es algo tremendo, ¿no? Es algo curioso. Esto es algo curioso. Es algo que me pone a pensar muchísimo. Es algo muy tremendo. Por eso te digo, un falso profeta, un falso maestro que se respete siempre tiene un plan B, por si no ocurre algo. Entonces yo no puedo decir, hoy hay noche de esto. Mi hermano me encontró el texto. Hoy hay noche de esto, hay noche de esto, hay noche de lo otro, pero nunca pasa nada. ¿Hubo algo que edificó a la iglesia? No, nada edificó a la iglesia. Porque es que el mayor interés no era edificar a la iglesia, era atraer a la iglesia, era emocionar a la iglesia y ver que en ese lugar se hacían tales cosas. Yo creo que el domingo le decía a los hermanos, no somos una iglesia de eventos, somos una iglesia de procesos. Y siempre lo predico, se lo digo, para que si viene una persona nueva, sepa, pero ya va el pastor, ya me lo dijo. No somos una iglesia de eventos. O sea, yo aquí en Misión Vida no voy a estar viendo eventos, viendo el profeta, viendo el maestro, viendo el tal, viendo el apóstol. No, porque es que no somos ese tipo de iglesia. No somos ese tipo de iglesia. Pastor, pero porque usted no hace esto, porque no trae el otro. Mi hermano, porque no somos ese tipo de iglesia. Hay iglesias que hacen ese tipo de eventos. Claro, ir allá. Pero entonces yo he dicho, si me quiero volver bueno en algo, si nos vamos a volver buenos en algo en Misión Vida, que sea predicando la palabra. Vamos a volvernos buenos en algo. Otros escogieron profecía, otros escogieron sanación, otros escogieron milagros. La visión de otras iglesias son esas, pero la visión de Misión Vida es hacer discípulos y predicar el evangelio de Dios. Amén. Esa es la visión de Misión Vida. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Curioso esto, ¿no? Curioso esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos dirán, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. Ok. En tu nombre echamos fuera demonios. Ok. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Está bien. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Punto y coma. Mis hermanos, un falso profeta, un falso maestro profetiza en el nombre del Señor.
echa fuera demonios, hace milagros, ¿sí? Y es lo que hoy se ve hoy en día. Eso se ve hoy en día en muchos lugares. Mi hermano, pero tienen cero intimidad con Dios. Hay cero intimidad con Dios, no hay nada. Y aquí, cuando estén en la presencia de Dios, es donde esta conversación se va a hacer manifiesta. Pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y él le dice: no te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué hacedor de maldad? Porque buscaba un beneficio personal, no el crecimiento de la grey, no el crecimiento de la iglesia. Eso es lo que va a identificar a un falso maestro, a un falso profeta, de aquellos que buscan y se esmeran por predicar y exponer la palabra de Dios. Mi hermano, abre los ojos. Es importante que entendamos esto. Este tema era muy importante exponerlo, mis hermanos, porque hoy en día vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere ser maestro, todo el mundo quiere ser apóstol, pero nadie quiere ser predicador de la palabra de Dios. Entonces esto es importante, mis hermanos, entenderlo. Esta es toda la exposición. Yo quisiera escuchar sus argumentos de manera bíblica. ¿Y si lo tienes? ¿No? Vale. De manera bíblica, escuchar sus argumentos, sus opiniones. ¿Qué piensan de esto? Sus testimonios, si en algún momento estuvieron en algún lugar donde habían falsos maestros o falsos profetas y decidieron huir de ahí, o si todavía tienen personas o conocen personas que están en estos lugares. Mis hermanos, los escucho.